El siguiente contenido fue grabado con fines humorísticos y en ningún momento se busca ofender la sensibilidad de las y los oyentes. Los comentarios que puedan resultar hirientes u ofensivos son el resultado de la pendejez de los presentadores. Les pedimos una disculpa de antemano. Cosas de Locos es una producción original y por original nos referimos a una vil copia de leyendas legendarias. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, así como fenómenos sociales, psíquicos y neurológicos que rodean a la mente humana. En ese camino de descubrimiento, la psicología se ha topado con fenómenos inexplicables, experimentos aberrantes y muchas drogas. Esto es Cosa de Locos, una producción del podcast de La Marmota. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por escucharnos y vernos. Espero estén bien. Nosotros también. Gracias por preguntar. Pregunta aquí en los comentarios cómo estamos. En esta ocasión, a su servidor Abner Salgado lo acompañan Miri Cepeda. ¿Cómo estás, Miri? Muy bien, ya no desayuno. Ya no está desayunando, pero está incursionando en el mundo del tatuaje. Luego ahí, quien se quiere tatuar, lo busca. Sí, lo busco. Alexis Cuevas, ¿cómo estás, Alexis? Muy bien, gracias. Bueno. Está Chema Bravo, ¿cómo está Chema? Nunca mejor, güey. Mejor nunca. Y en esta ocasión, por primera vez, Emma Camacho, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Mi querida compañera del INE. Fuimos sobrevivientes. Y en el baño está Daniel Coronado. ¿Cómo estás, Dani? Esperamos que esté Se fue. bien. Ya se fue, güey, ¿verdad? Se fue. Bien. No se lo esperaban, ¿no? Creí cuando dijeron que la luna se dormía, cuando salía el sol. Creí cuando dijeron que el diablo se escondía husmeando en las esquinas de la habitación. Creí además cuando dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente. Y yo les creí cuando dijeron que la vida no existía en la muerte. No quiero ser una sombra en el suelo. Quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos, a la orilla de tus senos, colgado como un cuadro en las paredes de tu vientre, perdido en tus paisajes. No se lo esperaban, ¿eh? No, qué pedo. Ahora va lamento boliviano. Yo dije, se va a poner a cantar todo el Lo anterior es un fragmento horriblemente cantado de la canción Cenit, del grupo de rock mexicano conformado en 1989 por Edmundo Ortega, Osvaldo de León, Omar de León, Salvador Moreno y Felipe Maldonado. Este grupo tuvo un breve apogeo a mediados de los 90 en la escena del rock mexicano. Disculpen la cantada, banda, así de, nuestra audiencia se va a ir, ya valió madre. Como cuando le cambiamos a las caricaturas en los puntos musicales. Me enojó. Te dije que le quedas al final. Al final tocamos otra, ¿verdad? El nombre de esta banda es en honor al antiguo manicomio de la Ciudad de México, que abrió sus puertas en la época porfirista y que tuvo toda clase de internos, desde enfermos mentales hasta indigentes, ninfómanas, presos políticos y cuyas condiciones sanitarias, sociales y negligencias lo llevó a ser uno de los episodios más lúgubres en la historia de la psicología mexicana. El día de hoy hablaremos sobre la Castañeda, o la abuelita de los anexos. Y hay un grupo que se llama La Castañeda, que es la canción de ellos. Investigando sobre eso me los topé, me gustó la canción y dije, la voy a meter de intro. O sea, la canción no tiene Nada que ver con el tema. Bueno, más el grupo se llama La Castañeda. La canción en honor al... Ajá. A ver, manicomio. Y todavía se acaba de pedo. Cuando llega el vato a cagar la fiesta con su guitarra. ¿Pero nunca escucharon de La Castañeda? No, yo no. ¿En clases? No, tú. Sí, claro. Ah, bueno, Contigo será al psicólogo. revés, ¿no? Si te piden lamento boliviano, pues lamento boliviano, tú dirías, no, pero me sé la Castañeda. Fue un manicomio, creo que el tercero. Sí, fue el tercero. Andado a construir por Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, está muy bonito, estaba.
Ahorita ya No está. ya no está, estaba ahí por las torres de Mixcoac. Cuando yo estaba en México, por ahí pasaba. ¿En México? Sí, güey. Y comió carne de león. Y comí carne de león. Ah, eso sí me acuerdo. Con la beca. No, con la boca, güey. Llega la beca, pinche gusto sexual. Todos nos atamos con lo de la beca, ¿no, güey? Sí. Ese año. No, por eso la quitaron. Por eso ya no la dan, porque bueno es como nosotros. Bien, el señor Ignacio Torres Adalid, conocido productor de pulque en la Ciudad de México, tenía en su posesión 151,000 metros cuadrados, dentro de los cuales se encontraba la hacienda La Castañeda. Además de producir pulque ahí, Torres Adalid había mandado construir para sus trabajadores escuelas y dispensario médico. Además, contaba con un área acondicionada como un lugar de paseo y recreación, donde se llevaban a cabo eventos musicales y fiestas los fines de semana por un costo de 25 centavos. El lugar era apreciado no solo por estar a la salida de la Ciudad de México, sino por su buen clima que favorecía la salud. Ahorita ya no, porque está muy culero. Torres Adalid era amigo personal de Porfirio Díaz, quien asistía recurrentemente al lugar. En ese entonces, México solo contaba con 2 hospitales psiquiátricos, llamados manicomios en aquella época. La palabra manicomio viene del griego manía, que quiere decir locura, y la palabra comión, que quiere decir lugar donde curan. Por eso el hospital es nosocomio. Cobra la manía. Ajá, tendría lugar donde curan a los locos. O la locura. Ya ahorita no se le llama manicomio, se le llama hospital psiquiátrico. Pero en realidad no se cura, ¿verdad? O sea, se trata. Pero... Etcétera. Yo creo que sí. Hay que, para empezar, es que es todo un show definir la locura, porque tienes que definir qué es locura, qué es normalidad. Y locos estamos todos. Bien, había nada más 2. El manicomio San Hipólito, que fue el primero de América, de toda América, incluyendo Estados Unidos, porque en esa época México era el primer lugar de América, por Porfirio Díaz. Y el manicomio Divino Salvador, conocido como La Canoa, cuyo objetivo era el de albergar mujeres dementes. La mayoría de las mujeres les era por ninfomanía. ¿Saben qué es ninfomanía? Sí. Era por eso, pero no era porque fueran ninfómanas, güey, era porque eran infieles y en ese entonces la infidelidad era como mal vista. Y decían esa mujer. No se puede aguantar, es mi humana. Ajá, es ninfómana. Ambos manicomios se encontraban en condiciones inadecuadas y rebasaban su capacidad, por lo que cuando Porfirio Díaz, en conmemoración de la independencia de México, decidió construir un nuevo lugar para enfermos mentales, no lo pensó 2 veces antes de recurrir a su amigo Torres Adalid. El complejo fue planeado para funcionar como un hospital que propiciara un ejercicio profesional de la psiquiatría. En esa concepción del hospital influyó de manera determinante el doctor Eduardo Liceaga, precursor de la psiquiatría en México, y la construcción estuvo a cargo del ingeniero Salvador Echegaray y Porfirio Díaz Jr., el hijo de Porfirio Díaz. Su diseño se inspiró en el hospital psiquiátrico francés Charenton, activo en esa época en París, porque Porfirio Díaz, pues ya saben, ¿no? Todo lo de Francia se lo quería traer para acá. ¿No es el carro de Dani? Ajá. Voy a checar. No, Esa es la camionetilla. La carro está allá. Sí, el carro de Dani está allá. Es la camioneta que se echa en reversa. ¿Qué echó en reversa? Tardo tanta. Tanta tarda. Sí, Tanta tarda. Tanto tarda. En echar reversa. A poner, que ando trabajando. Yo le hago. Hasta cuando no. El 1 de septiembre de 1910 la Castañeda se inauguró con un costo de compra y construcción en ese entonces de 1,738,357 pesos, lo que hoy vendría siendo, aquí saqué la cuenta, 18,000, ya como que no se da. Aquí lo tengo apuntado. Saca la calculadora. Agárrese, 18,392,794,142 pesos. No, man. Con 51 centavos. Como $10.
No te cago. No sé si es 18.000 o 18 billones, no sé cómo se pronuncia. 18.000 millones. Millones. O sea, un billón sería Millones después de 999.999 millones. ¿Sí? Eso sería, o sea, después Un de eso billón. sería un billón. Eso suena muy complicado. Sí. Suena que nunca en mi vida lo voy a ver. En esta primera etapa de la vida en funcionamiento de la institución, realmente se buscaba atender las necesidades de los pacientes psiquiátricos, además de darles asilos, ya que en su mayoría estos eran despojados y abandonados por sus familias. La Castañeda constaba de 3 hileras de edificios. En el centro estaban los generales, a la derecha los pabellones de hombres y a la izquierda los de mujeres. Frente a los jardines se encontraba la imponente fachada del pabellón de servicios generales y de administración, con influencia francesa, porque Porfirio Díaz. Y se ingresaba por una escalera que estaba adelante grandota. La fachada sigue en pie y al lado había rampas. Este edificio, el más grande del complejo, estaba compuesto por 2 pisos y un sótano. En ese edificio se concentraba, hasta que llegas, pinche Dani, se concentraban la administración, los salones de clases para estudiantes, las bodegas, el salón con máquinas para lavar y desinfectar ropa, la botica, el laboratorio, los comedores. ¿No es tu carro, güey? No, güey. Los comedores para empleados, la cocina, el salón de eventos, un gimnasio, biblioteca, el archivo, sala de juntas, el museo, No manches. una sala de lectura No. y los dormitorios para la servidumbre. Pues estaba mejor. Pinche manicomio estaba mejor que, Sí, güey. Mejor que el CUSI, a la verga. que cualquier universidad. Detrás de los servicios generales estaba el pabellón de enfermería y electroterapia. Allí había un salón para Donde la hombres, magia ocurría. donde los señores en realidad. Y otro para mujeres, cada uno con 24 camas y los aparatos para hacer los electroshocks. Los pabellones para internos se dividían en pabellón de observación, allí ingresaban y luego los mandaban a uno de los diferentes pabellones, excepto los pacientes distinguidos. Esos güeyes iban directo a su pabellón. Había un pabellón para pacientes distinguidos que eran como los ricos, o de familiares Yo ricos. pensé que por algún tipo de locura. No, ahí había como de todo, pero Ay, güey. es un guitarrazo. Antes no estoy diciendo esas cosas, ¿eh? Aquí hay unos puros psicólogos y podemos mover cosas con la mente. Ya, sí. Ya sé. Estaba el pabellón de pacientes peligrosos, área destinada a pacientes agresivos que eran remitidos por la policía. El pabellón de epilépticos, porque en ese entonces la epilepsia era diagnosticada como locura. En su mayoría, ese era el que estaba más lleno. ¿Para cuántas personas 1.200. en total? Eran Total. pocas, ¿no? Eran Sí. pocas. Para Para todo. la cantidad de cosas Sí, que el tenía y el espacio. espacio. Bueno, pero es que 1.200 si no estaban apretadas, ¿verdad? No, todavía no. Después, No, también a gusto. 1.200 personas, pero con espacio. con biblioteca. No, pues era una. Así sí estaba muy grande y pues, a 1.200 personas si no están apretadas. Entonces, pues sí. Es que era una comunidad, irte a un mundo. Es que el punto era hacerlo cómodo, porque había otros 2 hospitales que estaban hasta la madre. Yo no sé por qué dicen el punto de hacerlo cómodo. Pinches manicomios eran bien culeros todos los métodos que usaban. No Es que entiendo por qué. Yo creo que la comodidad era para los. estamos hablando de 1910. Sí. Los manicomios se pusieron culeros después de la revolución. Vamos a ver. ¿Te pusieron qué? Culeros después de la revolución. Porque en ese entonces había 2 manicomios que estaban hasta la madre de gente. Ujú. Por eso hicieron este tercero, la Castañeda, que era para albergar, para librar cupo de los otros 2. Ujú. ¿Qué quieres la guitarra, güey? Chimón. ¿Quieres escuchar el lamento boliviano? ¿Otra vez? Y entonces para eso se hizo. ¿No hay más cosas? En teoría estaban cómodos. La salud mental, la psiquiatría estaba empezando y era como un lujo. Estaba el pabellón de pacientes infecciosos. Aquí se recluía a los pacientes en los cuales se había confirmado la presencia de tuberculosis, sífilis, lepra, tifoidea. En este pabellón metían sin análisis a las prostitutas, sin hacerles pruebas. O sea, decían, ¿eres prostituta? ¿Ya tienes algo? Pues directo para Y allá. va directo al pabellón de infecciosos. No manches, ahí se infectaban. Pero también o sea, también en ese manicomio también tenía esos tipos de. ¿De servicio? No de servicio. Es que no o sea, estaba. sí de servicio, pero no de servicio. De O sea, sex- Pues sí, es sí, que pero para no, ellos no. ya Sex- funcionó sexo locura, servidora. ¿no? ¿Cómo?
No es que... O sea, se supone que el manicomio tiene puros enfermedades mentales, ¿no? No, pues ahí No. no. Es que ahí te va. Que para ese entonces la psiquiatría estaba naciendo, güey. Todos los epilépticos, o sea, ahí no había esquizofrenia, trastorno disociativo, etcétera. Eran locos. Y ahí te va, había un pabellón de imbéciles, güey, así tal cual, pabellón de imbéciles. ¿Cómo mejoró la época? Así decía. Antes no estar estudiando. Tal cual. Y este pabellón era designado a los pacientes con retraso mental leve, moderado o grave. Y luego también la sífilis, pues, llega a afectar El cerebro, güey. Y por último, el pabellón de pacientes distinguidos. Aquí se alojaban a miembros de familias ricas que no hubieran sido remitidos por la policía y que no fueran agresivos. Aunque el manicomio era público, muchas familias ricas le invertían. Teniendo las instalaciones listas, solo bastaba comenzar a darle funcionamiento al nuevo manicomio, por lo que el general Porfirio Díaz nombró al doctor Miguel Alvarado, quien fuera considerado como el más importante alienista mexicano en el siglo XIX, como primer director de la Castañeda. No sé qué es alienista. Alguien que estudia a los aliens. Como que aliena a las personas. alienación. Alinea ese cabrón. El manicomio cumplía una doble función. No solo El respondía... alienista es médico especialista en enfermedades mentales. Pues como psiquiatra, ¿no? Sí. Un psiquiatra. Qué raro. Alienista. El manicomio cumplía una doble función. No solo respondían a la demanda no satisfecha de atención mental, sino que también era percibido como un símbolo de progreso. La Castañeda, con la capacidad para 1,200 internos, inició funciones albergando únicamente a 779. 250 hombres del Hospital San Hipólito y 429 mujeres del Hospital Divino Salvador. En su mayoría, estos primeros internos sufrían de epilepsia. En esa época, prácticamente cualquier cuadro epiléptico era considerado idiopático, es decir, que desconocían su causa y lo atribuían a la locura. No había un tratamiento satisfactorio para estos y además se creía que los epilépticos eran proclives a la violencia y el crimen. A estos eran a los que los trataban con electroshocks, que es irónico porque les empeoraban la epilepsia. Sí. Conforme el hospital abrió sus puertas, las familias mexicanas comenzaron a remitir a sus familiares. La definición de locura que tenían las autoridades en esa época era la siguiente. Locura es una enfermedad que distorsiona el funcionamiento de la mente. Quienes la padecen manifiestan incoherencias en el lenguaje, como yo, y desequilibrio moral expresado en los desórdenes físicos del cuerpo. Como yo. Ustedes que han llegado a un punto ustedes en que digan, esto que estoy pensando, sintiendo, ¿es de locos o no está bien? Sí. ¿Es como en la vida o en la semana? Oh, ya. Porque en la mañana pensé algo medio raro. No, en la vida. Y digas, verga, esto. Sí, como de, porque estoy pensando eso, ¿no? Como que. Yo, güey, de niño. Ah, sí, ya estaba esperando que dieras tu anécdota. Pues es que, no, de niño, mi mayor miedo era que se metiera el diablo, güey. Y. ¿En dónde? Ese era el problema. Ese era el miedo. El pedo, güey. El pedo no era que se metiera, el pedo era que me gustara. Sabe que se metiera el diablo y me acuerdo que, porque decía, de eso no me puedo defender. No tengo un lugar seguro donde protegerme. Y entonces empezaba a rezar. Y yo cargaba un rosario enredado a la mano como Lino y Yasha, güey. Cargaba un rosario. Es que veías un mago de la Y me acuerdo que, porque me movía mucho la idea de venderle el alma al diablo, porque decía, pues que se la puedo vender en cualquier momento. Así, en cuanto yo diga, diablo, te vendo mi alma, va a aparecer, va a llegar por un contrato de la chingada. De que ni pensabas en la palabra, ¿no? Porque decías, Ajá. inconscientemente. Sí. Y entonces inventaba oraciones para bloquearme el venderle el alma al diablo. Padre nuestro que estás en el raicero.
Ay, no. Y así, ese era mi mayor. Y sí estaba loquito, o sea, sí estaba. Wow, que de repente. De guau. Y hace poquito en la universidad, me acuerdo que iba. Hizo lo mismo. Se la vendiste. Se la vendí para pasar un examen. No, hace poquito en la universidad. Y no WhatsApp. Y El pedo, güey, es que el diablo se convierte en inversionista de tu alma, güey. Entonces, que te vaya dando concesiones, una para pasar un examen, güey, a la larga es Güey, para titular. y eso fue lo que más me asustó, porque después dije, Eso que dice. ¿Cuántas almas mías puedo vender? no, güey, porque escuché, no me acuerdo que el diablo no te la compra cuando quieres, sino cuando la necesitas. O sea, a lo mejor sí me la compró, güey, pero no me la ha cobrado, ¿sabes? O sea, en un momento va a decir, ya llegué por... O más sin interés, güey, poco a poquito. Sí, intereses. Pero hace poquito en la universidad iba saliendo con mi ex en la entrada y le dije, Saludos. Saludos, familia. no, y le dije, oye, saludos. Tú no tienes una voz en tu cabeza, pero que esa voz no es la misma que donde llega tu voz habitual. O sea, hay como un lugar en tu cabeza que suena una voz, pero de repente llega otra voz de otro lado. Le dije eso, ¿no? Y me dijo, Abner, yo no escucho voces en mi cabeza. Bueno, es cosa de locos. Y me saqué de pedo y me regresé a preguntar a Negrete. Y le dije, oiga, fíjese que esto y esto y esto. Y ella me dijo, pues mientras no te interrumpan tu día a día, o sea, mientras seas funcional, no hay pedo. Y dije, ah, chido. ¿Y la sigues escuchando? No. Es que, ¿a usted no le pasa? Que estás dormido y hay como una voz en tu cabeza que... No. ¿Neta? Hace una voz, un pensamiento, sí, pero así como que. Pero O sea, una voz real, ¿no? No, güey. No es como que la escuches, güey, es como que llega a otro lado. O sea, yo me pongo a pensar en mi Es que cabeza, no. pero nunca le doy una voz a mis pensamientos. Ajá, exactamente. Entonces, Y ¿cómo si piensas, suena, güey? si no, es tu voz, exacto. Si no es tu Entonces- propia voz. O sea, está mi voz, pero está otra voz. Ay, cabrón. No está. No, Medio- siempre es mi voz. Medio gruesa la voz, ¿no? No Medio está distorsionada tan bien. del diablo. Ah, con voz. A lo mejor sí le digo, no. Sí, vamos. En el especial de así, si este llega o sea, 100 likes, ¿verdad? Sí. Así es, En el especial de 24 horas de cosas de locos, ¿verdad? Eso explica lo del loco. Se va a convertir en Itachi. Y yo Los ojos en blanco. me convierto en Itachi y empiezo a cuchillarlo. No, lo que estaba de locos es lo que una vez me contaste de que un amigo, no sé quién sea, que decía de que debe llegar y los va a matar a todos. Ah, James. No mames, güey. Ah, James, güey. Aunque sea chiste, Pero estaba bien tierno el James. Sí, güey, pero se convirtió en Itachi. Me da risa, mejor no bailes, ¿sabes? Porque ahorita que bailas, No, digo, ya convirtiendo a mi digo que lo estaba cuchillando. Yo no sé bailar. Entonces, ¿no has pasado eso? No, No, Entonces, ¿qué es lo más loco que han sentido ustedes? La verdad, uno sí se quema, pero... Estaba así como, no voy a decir. porque está peor. ¿lo más loco? Una vez quemé un hámster, ¿verdad? No, pero cuando en mi casa atrapaban ratas en estos trapos con pegamento, una vez nomás, no fueron varias, nomás una vez me gustó como torturar a la rata. Me pasó así con unos pececitos también. sí. Pero ¿sabes que está mal? Pero Dije, ustedes están peor. pobrecito, No, pero lo sí haces. está mal. No, está mal. No, o sea, sí, pero de que O sea, estás consciente, porque podrías hacerlo y, o sea, porque, bueno, a mí me pasó cuando estaba chiquita, que lo haces, pero pues sin maldad o no sé, y no, yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y lo hacía y así. ¿A los pescados? Unos ¿Qué pececitos. les hacías? Es que compraba, no, es que está bien Ceviche, loco, güey. No, es que me acuerdo que en el centro ponían como un acuario
y compraba, le llamaban pececitos chinos. Estaban bien chiquititos, tenían como 10 pececitos por 20 pesos. Me acuerdo que los sacaba y los ponía en mi jardín, era como de vitropiso. Y los ponía ahí y brincaban. Y a mí me gustaba cómo brincaban, pero yo sabía Que que se estaban muriendo. Ajá, pero a mí me gustaba verlos brincar. Y así. Y sí, decía como que no. Y los regresaba al agua, o sea. Ya muertos. Ah, No, pues sabe, güey. Porque hay de escalas de animales a animales, ¿no? Entonces, yo me entretenía chingos de ratos, güey, como Desculando hormigas. desculando hormigas, literal, y clavándolas en espinas de los rosales, güey, y así. Y pues yo sabía que pues, estaba eso es un Estaba- embrujamiento, güey. empalando hormigas, güey. Soy el Drácula de la ciudad. Y por ejemplo, eso no lo harías. O sea, tú dices que ya el pedo es cuando lo haces con, no sé, perros o algo así, ¿no? Sí, bueno, pues porque también se normaliza, ¿no? De como que los niños hagan esas cosas, güey. Como ayer hablaba con un caballero, güey, aquí presente, que decía, no, güey, que agarraban las pinches, porque ya ves de esas que vuelan, ¿no? De esas hormigas Con alas. con alas, aventarlas y la chingada, ¿no? O los O los mayates. O los mayates, güey, que los amarras con un hilo. Y estaba. O les das un putazo para que se voltearan y veías cómo estaban así. Y eso, pues, muchos dirán, no mames, pues eso qué, no es nada, güey. Pero, pues también como dedicarle un rato. un buen rato a eso. Pensarlo y planearlo. Y en la noche bien, una noche más, y mañana voy a... Y ahora, Y es que también es eso, ¿no, güey? Es como en las adicciones. Parte de los criterios para diagnosticar a un adicto es como el tiempo que le invierte en su día a día a elaborar para conseguir la sustancia, güey, o demás. Entonces yo creo que también eso entra en juego. ¿y tú con las ratas qué hacías? Pues nomás una vez cuando estaba bien En el burrito, río. me dio curiosidad porque se atrapó una rata grandota. Y no estaba mi papá, entonces primero empecé a picarle para ver si estaba viva. Y sí vi que estaba viva. Y luego le prendí fuego. Y pues, Con tineradas y... ya la vida. No, pues le prendí fuego y se empezó a quemar. Entonces vi cómo se estaba pues, así revolcando y todo. El fuego en sus ojos, ¿no? Así como de película. Y en su momento sí, como que me divirtió. Pero ya cuando se acabó me sentí mal. Ah, Dije, no mames. Y nunca lo volví a hacer. O sea, se atrapaba más ratones y así. Y de hecho, alguna vez los dejaba libres, güey. Los quitaba y los dejaba libres. Y la rata gritando, güey. No Y en mames. su momento, o sea, en su momento que vi que estaba quedando, me gustó. Y ya cuando pasó, ya me sentí mal por los Creo que es el pedo, ¿no? Cuando ya cruzas la línea y quieres hacerlo más. Tú no lo hiciste, Creo que hubiera estado mal si hubiera querido o buscar otra rata o algo para volver a hacerlo. Pero pues no, sí, me sentí mal. Que al final de cuentas todo eso tiene que ver mucho con las pulsiones de muerte, ¿no? Estos deseos inconscientes. Y es que de niños no somos tan conscientes de vida y muerte, güey, ¿sabes? O sea, creo que es eso. ¿Ustedes están sanitos? No. Pero cuando. Pero tampoco tan como ustedes, Pero, ¿verdad? no, pero cuando yo sentí como que, así como que dices, esto ya no está bien, pero fue de otras cosas, o sea, se los conté una vez a Dani y a Chema, que estaba como en un punto como muy paranoica, muy alerta así, pero machín, y ya llegué a un punto donde literalmente no dormía en las noches, tenía la luz prendida, sentía que todo el tiempo me vigilaban así, o sea, que tenía que estar volteando constantemente. No soportaba estar así como en mi cuarto. Es horrible así, tenía ya un problema. Dije, amigos, ya no estoy bien. Necesito ayuda. O sea, pero no estabas pacheca ni nada, o sea, estabas normal. Ujú. O sea, Estás muy paranoico. sí, claro que fue por eventos que... Pasaron. Desencadenado. Ajá. Pero de todas formas. Pero a fin de cuentas, o sea, creo que el aprendizaje de esto es que, o sea, pudiste superarlo y ya sabes como en dónde tienes esa fibra sensible, ¿no? Sí, pues sí les dije así como de... O sea, como tú dices, cuando dices esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo ya no está tan sano.
o sea, está como, me voy a volver loca. Sí les dije, ¿no? Me voy a volver Sí. loca, me voy a volver loca. Sí. O me estoy Y volviendo. lo dices en serio, no sabes hacer. Ajá. Y es que vemos que ahorita muchas conductas que están normalizadas, o sea, antes pudimos haber ido al manicomio por cosas así. Y al revés, cosas que antes estaban muy normalizadas, ahorita dices, eso, güey, eso no estaba bien. O sea, en la época de la revolución, imagínate. Sí. Bueno, uno de los primeros casos que no fueron remitidos de hospitales. Porque lo vi muy serio, dije, a lo mejor este güey Pasanito dice. pasa ni. Sí, no, lo único que pasó fue un viaje a lo de Pacheco, pero por una sustancia. Sí, creo que. Pero- Tú estás bien. Eso está bien, felicidades. Ya, Dani, recuerdo de tipo de cumpleaños. Caballero, esta cabeza. El marihuana es un tipo que... El marihuana, ahora resulta que el marihuana es el más sano de aquí. ¿Qué tal mal estábamos? El marihuana está bien. No, el marihuana. Caballero. Uno de los primeros casos que no fueron remitidos de hospitales anteriores fue el de una chica de 24 años, parte de una familia aristócrata de la Ciudad de México. Su hermano escribió la siguiente carta al hospital. Ella siempre fue de temperamento muy nervioso y bilioso, siendo muy afecta a la lectura de novelas, a la música, al canto, al cine y deseando figurar como artista, pues estos deseos la hacían impresionarse y posesionarse de cientos de actos que la hacían romántica. Motivó su desequilibrio cerebral una decepción amorosa causada por anónimos injuriosos. Qué raro escribían antes. Algún tiempo se le inyectó por prescripción médica. No habiendo en la familia personas atacadas del cerebro, consideramos oportuno su internamiento. Postdata, también le gusta pintar. Qué pedo. Y por eso la internaron, güey, porque... Pues, digamos, a lo mejor era una chica que ahorita llamaríamos dramática, güey. Que le gustaba el arte, la música, se enamora de alguien, tiene una decepción amorosa, lo toma muy mal y deciden internarla por eso, güey. Esa cosa que ahorita es muy común y ahorita no te internan por algo así. Ya. Pata, también se te hace por pintar. Ahorita tú estarías en un manicomio, Miri. Muchos de los internos que después ingresaron lo hacían por megalomanía, delirio de persecución, ansiedad y alcoholismo. Pero entre los casos más curiosos conservados en el expediente está el de una persona obsesionada con un dinero que había robado y escondido en un domicilio del cual no recordaba el número. El de una persona que decía ser el dueño de todos los ferrocarriles de México, y era Porfirio Díaz, y que anhelaba salir de ahí para construir una vía que comunicara la Tierra con la Luna. Y el de un hombre que se decía heredero del imperio constitucional hereditario de la República de los Estados Unidos de América. Eso decía el güey. O sea, sí había gente... Me impresionó con una máscara de metal que decía que era el legítimo príncipe de Salki. que No, pues está como pensar en qué personas han conocido que dicen cosas así, pues bien reales, ¿eh? Que... no mames, güey, hay gente que cuenta cosas y son convincentes, pero sabes que está haciendo una mamada, ¿no? Y que de plano lo que dice, pues lo pones en tela de juicio, pero la gente lo dice Convencido. convencida. Y es que, güey, en los psiquiátricos hay gente bien curiosa, pero que tú dices, no estás tan lejos de la gente que está afuera, ¿sabes? A huevo. Y pasa eso. Como, Sí, o de uno mismo, güey. como que la línea de la locura se Ajá. ha desvanecido. Güey, el otro día me pasó algo bien mamón porque me dio raite un señor que o bien era una pinche leyenda viviente, güey, o era un chorate. Porque pues me contó que había trabajado en varias dependencias de seguridad pública, güey. Y que en ese trabajo, que además había trabajado en la coca y en otras madres, güey, pero en ese trabajo una vez mataron a chupacabras, güey. Era como una gárgola, güey.
Entonces te digo, ¿Y güey. qué le respondiste, güey? Pues le pregunté cómo era, Te güey. tenía bien emocionado. Yo le pregunté cómo eran Bien picado, chupacabras, ¿no? güey. De cómo. No. Que si se había. Como. Atacado a la gente, güey. Y así. ¿Por qué iban a mandar policías a matar al chupacabras, güey? Y así. Entonces. Vaya, güey. Y es que, fíjate, en estos casos, por ejemplo, el vato que decía que era dueño de todos los ferrocarriles de México, eso no le hace daño a nadie, creo. O sea, de primera. Porque eso son haz de cuenta que la Castañeda todo se borró, se quemó, se derrumbó, pero quedaron pocos expedientes y se rescatan estos. Voy a decir aquí. Como ese güey que decía que era dueño de todos los ferrocarriles, ¿eso a quién le afectaba, güey? O sea. O el güey que decía que buscaba un dinero y no sabía dónde estaba. No mames, güey. Y creo que el pedo es cuando la demás gente te empieza a definir tu locura, güey. Porque a ellos los internaban las familias, o los amigos, o los vecinos. Yeah. No es que fueran solitos a manicomio. Luego está la parte de los presos políticos, ¿no? Mencionaste que Sí, había eso presos fue más en la políticos, revolución, güey. entonces, pues En está la cabrón, revolución. ¿Y actualmente crees que haya alguien que sí se vaya a un manicomio solito, güey? Sí. Sí. Simón. Sí. Sí, hay banda que se va. Si a no un manicomio, pinche- pues ya se Sí, sí, al hospital psiquiátrico, pues. Sí. O a Yo los centros de conozco una persona. rehabilitación, güey. También. O sea, hay mucha similitud entre anexos y los manicomios antiguos. Y los manicomios de ahorita también. Pues de hecho, por lo que te conté, se pueden tratar adicciones en En los psiquiátricos. los psiquiátricos. Ajá. Sí. Porque una persona tuvo una experiencia ahí que entraba por su cuenta y salía y de que así normal y estaba por adicción. Ajá. Y recaía y se volvió a meter y así. Ujú. Ok. Pero a lo que voy es que Dice que lo dejaba salir, ¿verdad? Lo dejaba sí, salir. o sea, él llegaba con su bolsita de hamburguesas o de que se cruzaba al Starbucks y llegaba con sus cosas así. Ah, Qué cura. Yo tengo un amigo que sí se ha sentido así mal, como, pues como muy depresivo tal vez, y entonces sí se ha ido a los hospitales psiquiátricos y va 1 o 2 semanas y ya se calma, o sea, lo tranquilizan cosas y se vuelve a salir. Y o sea, sí le sirven. Sí, Eso está y chido. y él dice, no, la verdad es que ando mal, yo creo que me voy a volver a internar, así, cosillas así. Eso es fuerza de voluntad, no manches. Ujú. Bueno, Sí, pues, o sea, Pero es que antes pues no lo hacían, pues si ahorita sabemos las condiciones inhumanas a las que trataban antes en los manicomios, pues imagínate que en aquella época que se vivía de primera mano, güey, pues no ibas por voluntad propia. y Yo creo. era raro acá que iba como. pero también cuando es por voluntad propia te tienes que pagar, ¿no? Porque Sí, claro. sí. Sí, Pues no, no te- y aparte, aunque no sea por voluntad propia, pues los familiares pagan. Ujú. Si no es gratis nada, Ujú. La No, salud mental. la salud mental. Y lo que dice Miri, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo con un estigma, ¿no? De ir a un hospital psiquiátrico, pues son lugares culeros donde te van a maltratar y la chingada, pero pues hay gente que no lo ve así y no forzosamente es así, porque después de todo, sí hay profesionales ahí trabajando, güey. No, y me imagino que muchas veces te sientes seguro, güey. Imagínate a alguien con ideas suicidas, a lo Sí, mejor exacto, era ahí eso. recurre y dice, aquí sé que no me van a dejar matarme. Era eso lo que tenía él así como ando, la neta, pensando pura de esas cosas. Pero si Entonces, estás bien. Mejor me voy a ir a internar. Ujú. O sea, de él. Y ahí se sentía seguro. Pero él, también es, no sé si como conciencia que tiene de su enfermedad, es porque estudia también psicología. Es que también es eso, fíjate. O sea, Ajá. cuánta gente. Porque creo que las enfermedades mentales abundan más en personas que no tienen idea de qué es una enfermedad mental. Y ellos, por querer, o sea, la gente que por motivos a lo mejor no ha tenido estudios así, o que vive en condiciones muy difíciles, que no sabe idea que eso que le está pasando se puede tratar, ¿sabes? Sí. Y entonces se refugia a lo mejor en alcohol y eso le empeora todo. Está culero. Pues también que sucede, o sea, ahorita hay mucha gente que psicólogo, terapeuta, hospital psiquiátrico,
los dicen con locura. Entonces, a una persona que tiene problemas le dices, oye, pues, ¿por qué no es con un psicólogo o un terapeuta? Y dice, no, Sí, no estoy loco, güey. y hay mucha negación por... Pero, No ¿sabes? es fácil volverse loco, ¿saben? No, neta, güey. Una vez Lo dices tú, lo dice tu voz. No, pero vendí mi alma. La creen. La creen. No es fácil así. O sea, volverte realmente loco y disociativo de la realidad no es fácil porque hay lazos que te unen con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con tu escuela y no es fácil romperlos, güey. No, sí. De decir, me va a valer madre todo y voy a volverme loco, no es fácil. Sí, lo que también es que, no por estudiar psicología, no tienes esta, o sea, porque lo vemos como, Vulnerabilidad. no, lo vemos como de, no, las personas a lo mejor no saben, y a veces los mismos psicólogos sabemos lo que tenemos y no vamos a tratarnos. Sí. No es O como sea, que también no, tenemos una niña. resistencia a, y sabemos que no es de locos, pero tenemos una resistencia al Y creo que eso es muy de México, o de A Latinoamérica. veces hasta por pinche desidia, ¿no? Pues sí, pero pues al final de cuentas yo creo que no deja de ser como una resistencia. Así de- Pero así es. Bueno. A pesar de las terapias de electroshocks, que en ese entonces era una práctica común en la psiquiatría mundial, los internos de la Castañeda gozaban de una vida en confinamiento decente en comparación con otros hospitales, debido a las donaciones de las familias ricas. Incluso, internos y personal médico gozaban de uno de los más recientes inventos de la época y que pocos mexicanos gozaban, el cine mudo. Tenían sala de cine, güey, y les ponían películas de Chaplin. Qué perro, güey. ¿Sí, no? Todo esto cambió cuando en noviembre de 1910 inicia la Revolución Mexicana. Este movimiento se tradujo en una notable disminución de recursos para la Castañeda. Durante esta época, la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados como alcohólicos y o neuróticos. Estos tuvieron una estancia relativamente corta, 4 meses, y los sacaban debido a que no había recursos para mantenerlos. Y se convirtió prácticamente en un anexo. Para 1913, la Castañeda contaba con apenas 355 empleados en general, contando directos, que no daban abasto a la demanda sanitaria del lugar. Los ingresos comenzaron a ser más arbitrarios, con tintes políticos, y la forma en la que los trabajadores controlaban a los internos era a base de golpes, ataduras, sedantes, electroshocks y comas insulínicos. Porque Porfirio ya estaba al pendiente mientras estuvo, pero llega la revolución y pues ese güey se zafa. Sí, sí. Y hay mucho baja de recursos, entonces eso empeoró. Se hace un desmadre. Pues. Ajá. Y es que nosotros creemos que en la revolución, güey, todo el país estaba en guerra y no. Creo que un 10% de la población era la que estaba en conflicto y el resto se mantenía neutral. Es como ahorita, güey, o sea, Sí, ahorita como ahorita. están en conflicto la... Pues es que se levantó en armas lo que viene siendo la mano obrera, güey. Y un sector, güey, o sea, seguía habiendo haciendas y hubo mucha influencia de Estados Unidos, pero es como ahorita, güey, o sea, ahorita se están dando en la madre de los narcos y la Guardia Nacional. Y nosotros estamos aquí haciendo podcast. O sea, no estamos de un bando o de otro. O sea que en Estados Unidos 10% para que haya una revolución. Es que en ese entonces creíamos que la revolución fue grande, güey. Y no, era como por Sí, sección, realmente ¿no? siempre he creído que era Todo el No, país. todo el sí, país. como... No. Simón. De hecho, Pero vamos sí, ciertamente, pues yo creo bien imposible, ¿no? Que todas las personas hagan lo mismo, o sea, Y nosotros creemos que... Justamente donde estaba, pues, o sea, donde está el presidente, ¿no? Ay, O sea, no, lo no, vemos que aquí en pensando- movimientos sociales Y y que cosas así. pensándolo como bien, participan si todos. se hubiera doblegado más rápido. A lo mejor hubiera sido más desmadre, más muertes. Y no fue así, o sea, gran parte, la mayoría del país estuvo en neutral, siguiendo con su vida. O sea, y está curioso, no sabía. Los pacientes infecciosos fueron transferidos al sótano y se abrió un nuevo pabellón, el pabellón de los tranquilos. Una interna de este pabellón escribe: mientras fui el burro atado a la noria, sacando agua para que otros bebieran, fui cuerda, pero en cuanto me rebelé, me volvieron loca. Y está curioso, güey. Ella era trabajadora de la hacienda y cuando se revela que sus condiciones son muy culeras, la mandan al manicomio. Chale. Otra interna de este lugar fue remitida luego de que se le encontraba una carta dirigida a Porfirio Díaz en donde le pedía ayuda
porque su familia la golpeaba y cuando pedía caldo para comer le daban orina. Y la loca era ella, güey. No mames. Chisperos. Para 1915 la Castañeda sufría de una severa crisis de alimentos, de tal manera que el azúcar que necesitaban para sacar a los pacientes de su coma insulínico se la pedían a los familiares de los pacientes. En una ocasión, una enfermera tomó lo que creyó que era azúcar en una bolsa de papel y la administró a todos los pacientes que estaban en coma. Este azúcar en realidad era ácido sárrico para limpiar los baños de los pisos. Verga. Y más de una docena de internos fallecieron. ¿Qué es que le hizo? No, pero no sabía, güey. Yo creo que sí, güey. No matas a 12. Bueno. Güey, les daban orina para comer. No, esa fue eso la fue familia de la interna, güey. Ah. Y todavía la internan a ella, güey, cuando dice estos miados. Sopos de sal. Estás ahí en culero. Pues no sé, güey, ya si lo sacaban de la chingada, ya es difícil creer que fue accidente. Yo, bueno, quién sabe, güey. Uno de los casos mejores documentados de la Castañeda es el de Alberto Nicolás Talosín, un famoso ladrón durante la época de la Revolución. ¿Ya eres el de Talosín? No, No. Nicolás aquí. Ah, la paseaba por todas partes. Nicole. Pero no, así no se llama, ¿sí? Sí, ¿no? Aquí les caigo. Talosín fue capturado el 20 de agosto de 1918 y en la corte se puso a pregonar que él era un mesías enviado por la Virgen María como pregonero de la paz. Talosín realizó este acto buscando huir de su sentencia en prisión, sabiendo que al alegar demencia lo mandarían a un manicomio, cosa que en efecto pasó y fue remitido al pabellón de peligrosos. Pendejo. No quería ir a la cárcel, güey, entonces fingió que estaba loco y dijo, yo soy el mesías y la Virgen me habla. Se quedó Sí, con es el que la Virgen le habla. Dice que la Virgen le habla. Se quedó con la idea de De que ahí. el manicomio era un buen lugar, ¿eh? Yo creo, güey, porque en ese entonces se escuchaba toda la fama de que ahí tienen cine, güey. No, el mierda dice biblioteca y todo. Ya sé. Podríamos pensar que por haber ingresado al pabellón de peligrosos, Talosín permanecía amarrado y sedado con su incontrolable violencia. Pero este hombre, siempre elegante en su vestir y amable en el trato, conversaba con tal fluidez y coherencia que era difícil determinar los límites tanto de su locura como de su cordura. Talosín continuó con su historia de la locura una vez dentro de la Castañeda. Ha de haber dicho, sí, me descubren que no estoy loco, me van a mandar a la cárcel. Según Talosín, su primer acceso a la locura ocurrió en la adolescencia, allá en Guadalajara, cuando dos hombres se le echaron encima con un cuchillo, lo metieron en un costal de carbón y lo pusieron en una tina de las que usaban para almacenar trigo. Cuando llegó el padre en su búsqueda, se le abalanzaron los mismos hombres para golpearlo. El padre de la iglesia. Ah, el padre. Talosín sacó una pistola que siempre lo acompañaba e hirió a uno de ellos. Simultáneamente llegaron unos amigos del padre que lo rescataron. Debido a la fuerte impresión, cayó enfermo. Según él, a pesar de no tener fiebre, deliraba constantemente mientras gritaba: ¡que lo matan, padrecito! ¡Que lo matan! La imagen del hombre que lo había atado se había quedado metida muy hondo dentro de su cerebro. Después de dicho incidente, Talosín menciona que es sumamente delgado y además como tonto, flaquito, huraño, ardido y tonto, otra vez. Más tonto. Mi cerebro se había apagado. La recomendación de los médicos de la Castañeda fue que paseara, se alimentara bien, y por esta razón el padre, el que había salvado, lo llevaba a fiestas y lo colmaba de regalos hasta que su mente recobrara la lucidez. Talosín afirmó que el encierro en el pabellón de peligrosos había sido la causa por la que cayó en una crisis nerviosa que lo tomó huraño y agresivo, pero después de 6 meses de encierro comenzó a adaptarse a su nuevo contexto. En los expedientes clínicos del paciente de la Castañeda se encuentran cartas en las que algunos pacientes no solo cuestionaban el diagnóstico que se les hacía, sino que además utilizaban el lenguaje psiquiátrico para comprender los comportamientos anómalos de sus compañeros de encierro. O sea, ellos mismos se diagnosticaban ya, güey. Uh-huh. Algunos usaban, y
Tú haces el que la Virgen te... Y ya con términos psiquiátricos, güey, tú eres imbécil. Algunas veces usaban los criterios clínicos para compararse con los demás pacientes y reformular los diagnósticos. Ya sé que yo estoy loco, pero no tanto como tú. Güey. Pinche investigación, acción, ¿no, güey? Entre los mismos ayuda, güey. Los tratamientos también eran refutados no por erróneos, sino por insuficientes, ya que los mismos pacientes exigían mayor medicación y mayores tratos como baños con agua fría, incluso electroshocks. Como se ve en la siguiente carta firmada por 8 pacientes y dirigida al director de la Castañeda. Dice: desde el día en que el doctor Martínez Vaca se hizo cargo de este departamento, nos ha suspendido el baño frío que algunos tomábamos por las mañanas. Así, era mi único baño, ¿verdad? Y hasta la fecha, y a pesar de tener 6 o 7 días como médico, del pabellón no he examinado a ningún enfermo. Según él, los exámenes son llamar a 2 o 3 personas y hacerles unas cuantas preguntas triviales. Después de 1920, el país se encontraba ya acabada la revolución. Siempre me da ese terrible, como que siempre que vas a decir algo. Estaba pensando en las preguntas triviales del doctor. ¿Ya comiste? Cosas acá, bien como básicas, ¿no? Pero para su bienestar, güey, o sea... ¿Estás loco o no? ¿Respiraste correctamente el día de hoy? Así, ¿estás loco o no? Ah, bueno. ¿Cuántos dos tengo? 4, 5. Ay. Adiós, Vera. Después de 1920, el país se encontraba devastado por la guerra. Los recursos del manicomio se habían empobrecido aún más. Y a este contexto se sumó la sobredemanda y saturación. Hubo un punto en el que el hospital mantuvo a más de 3.000 pacientes internos. Es decir, 3 veces su capacidad. Este fenómeno de sobrepoblación se debió a los estereotipos de la locura que imperaban en la sociedad de la época. Los pacientes mentales eran víctimas de discriminación y abandono incluso por sus mismas familias. Era común, güey, que los daban de alta y la familia les decía, no, siga, no lo dé de alta todavía, incluso le pago yo para que lo tenga todavía ahí en el manicomio. Ya no quedan en la casa. Ya no quedan en la casa, güey. Claro, ¿no? Me imagino que hubo... Bueno, no te creas, ¿no? Igual hasta los abandonaban ahí, ¿no? Sí. Ya, como los asilos. Yo Yo te iba a ya decir, voy a ir, pero güey. ¿sí abandonaron viejitos ahí? ¿Cómo? ¿Sí llegaron a abandonar viejitos ahí? Sí. Pues siguen abandonando, ¿no? Hasta la fecha. Eso es lo que voy, güey. Yo ya me voy a ir, pero quiero dar como en conclusión una reflexión de que, pues eso también se sigue viendo, güey, En los anexos también, ¿verdad? en los anexos. En Güey, los yo digo que en un asilos, futuro- en los hospitales psiquiátricos, güey. En un futuro van a decir a gente, ¿cómo que en el 2021 encerraban a la gente en anexos? ¿Verdad? Porque está bien culero esto. Sí, güey. Y incluso en los mismos hospitales, ¿no? Los nosocomios. Ajá. Como ahorita en el 2050. ¿A poco no tienen píldoras antialcoholismo en aquel entonces? ¿A poco no mataban a los locos, eh? Ya bien radical, una pinche dictadura bien radical, ¿verdad? Sí, no, pues. A los que tenían pie plano. ¿Qué puto efectito como los espartanos, ¿verdad? Pie plano antes. Una leyenda como... Estabas cíclopes, unicornios y pie plano, ¿verdad? Bueno, te interrumpo más para que te despidas de la banda. No, pues sí, adiós, banda. Y pues era eso, güey, que eso sigue pasando y, o sea, estoy entre el dilema de decir, bueno, no se puede Igual que 2 y media, satanizar güey. o condenar a los hospitales psiquiátricos, güey, ni a su personal, mucho menos. Pero sigue habiendo muchas injusticias, güey, muchos tratamientos que no que son... Güey, a mí en un manicomio... Yo Abandono. creo que en ese caso, güey, sí se le puede echar también la culpa al personal, ¿sabes? Sobre todo, o sea, claro, güey. En esa parte estoy en desacuerdo, güey, porque pues una cosa es que a lo mejor la institución, güey, no, es que, o sea, si no puedes tener una institución, güey, si no tienes un personal adecuado, güey. Güey, en un psiquiátrico me tocó ver el caso en la Ciudad de México
Estuve como interno, no como paciente. Que a una interna, güey, la violaba el chef, el cocinero del lugar, güey. Puta madre. La abusaba sexual. O sea, según ellos eran pareja, pero eso era abuso sexual, güey. Y nadie hacía nada. Dice, no mames, está más loco este cabrón que la está violando a ella, güey. Simón. Bien, muchos de los pacientes ni siquiera meditaban ser recluidos, pero las familias los abandonaban a su suerte y la institución pública se veía forzada a darles asilo. Como el caso de Gabriel Herrera, el papá. Que entró, le decían el papá porque así decía, para todo decía papá. No, papá. Y hay una entrevista con este güey. Y ya está bien cura, güey. Ya está bien viejito, como de 90 y tantos años. Dice, no, papá. Vaya muy triste. Que entró a la Castañeda en 1930, luego de que al salir una noche de una cantina comenzara a cantar una canción sobre Acapulco. Acción que molestó a los vecinos y fue motivo de que Gabriel fuera ingresado al manicomio, donde permaneció hasta su muerte. No se calla, güey, no deja de decir Acapulco, puta madre. Al rato nosotros por andar gritando aquí en la azotea. No cierre. Oye, yo la estoy chiflando y cantando, güey, imagínate. Güey, sí. Yo me lo O vas sea, tarareando, No, güey. ya era, ya era porque le caías gordo a alguien, iba y te encerraba porque este cabrón está loco porque me cae gordo. Ya sé, güey. No, nunca le bajas su música. De esa manera, la Castañeda se volvió el espacio para castigar y corregir a aquellas cuyas conductas rompían los parámetros de la normalidad. Esto afectó a la población que ingresó al centro. Se asumía que el hombre improductivo era una amenaza para la nación. Por esta razón, y ahora con los revolucionarios del poder, se organizaron eventos para los internos y se invitaba a la prensa para demostrar los avances de la psiquiatría. Se organizaban equipos de béisbol, baloncesto y peleas de boxeo. En la parte trasera del manicomio se utilizó para el cultivo de hortalizas y que los pacientes puedan tener gallinas, cerdos y vacas. Por 30 años la Castañeda fungió como una institución psiquiátrica, granja, donde los internos eran utilizados. Guión el museo, Era- guión cine, Sí, era una granja. ¿Cómo se dice en los lugares donde se corren apuestas, güey? ¿Casino? Así, no casinos, güey, como cuando... Amaran a los locos y jugaban apuestas con ellos, ¿sabes? Sí, güey, pues sí. Pelas de gallos. Por lo del boxeo, güey, imagínate. Ah, sí. Sí. Peleas Casa de de, apuestas, güey, eso era casa de apuestas. peleas de locos, ¿verdad, güey? Sí, no mames. Blinders, güey. Sí, pensé en eso. En estas granjas los internos eran prácticamente peones y controlados a base de castigos, así como violencia sexual en el pabellón de mujeres. En el 64, el Comité Olímpico Internacional otorgaría a la Ciudad de México la sede de los Juegos Olímpicos para el 68. Noticia que conmocionó a la sociedad mexicana, que quería mostrar una cara moderna ante los ojos del mundo. Esta fachada debía estar libre de imperfecciones en la ciudad, lo que implicaba la destrucción del Hospital Psiquiátrico La Castañeda. En 1965 comenzó su demolición, dejando únicamente la fachada de corte inglés que tanto enorgulleció a Porfirio Díaz. Actualmente en la zona de Mixcoac, donde se ubicaba La Castañeda, se encuentra un Walmart, un centro deportivo, unidades habitacionales, una primaria, una secundaria y la prepa 8 de la UNAM. ¿Qué le pasó a los zapatos? Y se preguntan a dónde fueron todos los locos y locas de La Castañeda. Los últimos vestigios de lo que fue un mal sueño para la psiquiatría mexicana, bien, pues la mayoría se canalizaron a otros centros psiquiátricos del país, pero es bien sabido que muchos de los internos no tuvieron cabida debido a cuestiones logísticas o económicas, o incluso porque su locura no era tan notoria y fueron, por así decirlo, puestos en libertad, reintegrándose a una sociedad que los rechazaba y que ahora era diferente, camuflajeando su manía con funcionalidad, dando al mundo gris y cuerdo una pincelada de locura, porque locos y locas estamos todos, todas y todes. Esta fue la historia de La Castañeda, banda. Muchas gracias por escucharnos. Sí, güey. Recuerden seguirnos, hay locos rondando por allí. Yo pensé que se habían juntado, güey, y habían hecho un partido Y- como que se llama Pana. Que se llama PRD. Moreno. Todos juntos. De hecho, Todas esas expresiones de La Castañeda. el que está actualmente presidente fue Era el líder de los loquitos.
Esto fue la historia de la Castañeda. Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cosas de Locos y en Instagram como Cosas de Locos el podcast. Alcanzamos a que echémonos de fuera. Y agradecer a que nos escuchen. A ver cómo ven. Pues la neta está... Quisiera decir que estaba cabrón, güey, pero la neta me parece... No me parece tan alejado lo que estamos viendo actualmente, o sea... En un anexo, güey. En los anexos, a lo mejor... Bueno, En los asilos, güey. Desconozco lo de los hospitales psiquiátricos, güey. Pero sé que en los asilos, en los anexos, todo eso es igual, ¿no? Lo que estábamos hablando ayer con Alberto, que en Guadalajara es muy conocida la perla, por lo mismo, o sea, te anexan y sabes que de ahí sales peor, si es que sales. Entonces Sí. no es tan alejado de lo que estamos viviendo actualmente. Mira, por lo menos ya no hay electroshocks. Ya no hay electroshocks. Ya no hay muertos con ácido. No, güey, sí hay, pero... ¿Sí hay, no? Eso De es. electroshock, terapia de... Sí. Tiene que haber, el de electroconvulsiones se llama ahora, ¿no? Sí, Pero, en el TEC. pero ahora sí está bien, o sea, bien aplicado, me Ajá, imagino, más ¿no? controlada. No, ¿sí? no para todos. Así como, No, y aparte también ¿tiene fiebre? Al electrochoque. y tiene que tener ahora ya pues obviamente un equipamiento mejor, pero no quita el hecho de que, como estábamos hablando con Chema, de que al final de cuentas en todas las en la mayoría o en muchas instituciones siempre va a haber personal que no está calificado para Y eso. es eso, o sea. Y sabes, me voy a escuchar culero, pero es muy fácil juzgarlos, güey, pero tampoco sabes cómo es. O sea, no justifico, a lo mejor que haya violencia, güey, incluso violencia sexual, pero también, porque sí hay unos casos que requieren mucha atención, güey, y esa atención que el Estado no les puede dar. Y entonces se limitan, o sea, a que unos enfermeros todos grandotes, güey, sean los que los controlen. Sí, no, güey, porque también las mismas instituciones tienen sus limitantes, güey, grandes, falta de recursos, güey, que con poco tienen que dar cabida, güey, garantizar el bienestar, que no llega a hacerles imposible, güey, para personas, pues, que demandan mucho, una sola persona puede demandar demasiada atención, güey. Sí, güey. Y la verdad es que es deficiente el sistema de salud aquí en México. O sea, es deficiente y no recuerdo más bien recuerdo que cuando recién empezó la pandemia había varias noticias, ¿no? De que un solo médico tenía que atender a 200 personas, ¿no? Era un médico y actualmente es un médico para cada 200, 300 personas, güey. Entonces ahora imagínate en este sector de la salud mental, que es menos el grupo de médicos especialistas para atender ese tipo de personas, de problemas, como para atender a todas esas personas, ¿no? Y así como dicen que a veces son más demandantes ciertos casos. Y creo que la respuesta está en nosotros, güey. Creo que muchos de los trastornos se podían prevenir con psicoterapia, güey. Claro que sí, güey. Al final de cuentas, en la salud mental sabemos que siempre tiene que haber algo de que es la promoción y luego la prevención, ¿no? Entonces, si hubiera eso aquí en México, güey, la promoción y la prevención, no habría, o habría menos casos de intervención, güey. Pues eso queda en nosotros, güey. Sí, güey. Entonces, Vayan a terapia, banda. Si me están escuchando. La neta, todos si me necesitan... están escuchando, vayan a terapia. Por algo lo están escuchando. Y si escuchan y si escuchan voces que no son las de nosotros en ese momento, vayan a Si llegan a este punto del podcast, ya es urgente que vayan. Bueno, gracias por vernos, banda. Bye. Bye. Cámara.